algo. ¿Usted siente cuando alguien lo saluda bien y cuando alguien lo saluda a fuerzas? ¿Sí siente? ¿Cree que es casualidad? ¿Cree que es casualidad que lo sienta? No, es un diseño de Dios. La imposición de manos, ¿por qué no la imposición de pies? La imposición de manos tiene que ver con este asunto que tiene que ver con el tacto. Las manos de Dios es una figura retórica porque Dios es espíritu. Dios no tiene manos ni tiene pies. Él es Dios, Él abarca todo. Aunque se hizo humano, Jesús, en todo caso, Jesús, el Hijo, tendría manos y tendría pies. Pero hablando de Dios como espíritu, Él no tiene manos. Pero se hace alusión a sus manos o a sus alas. Debajo de tus alas te cubrirá. Pero solamente son expresiones para que humanamente podamos entender el toque de Dios, el cariño de Dios, el abrazo de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, esta doctrina fue desarrollada desde el Antiguo Testamento. Ahora, la mano se coloca precisamente sobre la cabeza porque la cabeza es la parte más noble del hombre. Es la parte más noble del hombre, es la parte donde está su dignidad. Cuando una persona es altiva, ¿qué levanta? Cuando es orgullosa, ¿qué levanta? Aparte de la ceja, ¿qué levanta? La cabeza. Y cuando está triste y abatido y cuando no tiene esperanza, ¿qué hace? Baja la cabeza. La peor ofensa que una persona le puede hacer a alguien es pegarle en la cabeza. Así que, señoras, no vuelvan a hacer eso con sus esposos. Mamás, no vuelvan a hacer eso con sus hijos. Prefiero que agarre la varita del amor o la chancla del cariño y le dé en la parte donde Dios puso más abultado, precisamente para eso, y no en la cabeza. Porque pegar en la cabeza es una ofensa. ¿Perdón? O jalarle las greñas. Es la parte más noble, la cabeza. Hablando de autoridad, en esta congregación entendemos este principio. Y entonces la imposición de manos sobre la cabeza de una autoridad a otra tiene que tener el asunto de ese nivel de autoridad. De otra manera, estamos saltando la autoridad. Pero luego le explico este asunto. Solamente quería mencionar el por qué las manos y por qué la cabeza. Las manos por el asunto del tacto y el sentido del tacto precisamente, y la cabeza por el asunto de dignidad. Entonces, ya tenemos Éxodo, Levítico 1, versículo 4. Ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Es decir, venía el sacerdote, ponía la mano y entonces ese holocausto que era puesto en el altar para ser quemado era recibido por Dios. Era una parte importante que el sacerdote pusiera la mano. Versículo 8, capítulo 8, versículo 14, ahí mismo en Levítico, en versículo 14 dice, 1, 2, 3, luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos, es decir, los sacerdotes. Esto era entonces bajo el sistema levítico. También, como le dije, era para juicio. Tengo dos citas, Deuteronomio 17, 7. Y después, váyanme, ustedes que tienen las notas allá arriba, chicos, váyanme ganando con la cita. 17, 7, dice la escritura, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Luego, Levítico 16, del 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío y vivo
Y pondrá Aarón sus dos manos. Ok, estamos en Levítico 16, el versículo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Esta es una figura profética muy importante. Si usted la mira en retrospectiva hacia el Nuevo Testamento, se dará cuenta que cuando Cristo murió por usted y por mí y se llevó todos los pecados de la humanidad, ¿cuántos dicen amén? Cuando Él toma el pecado, dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y tomó cautiva la cautividad, y entonces dio dones a los hombres. Esto de que descendió a las partes más bajas de la tierra tiene que ver con esta figura. Este macho cabrío le eran impuestas las manos y finalmente era transferido de manera simbólica el pecado, y entonces se iba, lo dejaban ir hacia el desierto, a una parte inhabitada. Diga conmigo, inhabitada. Y entonces allá tenía que morir. Cristo hace eso de una manera espiritual por usted y por mí. Siguiente, también para bendición, para ordenación o para alguna impartición profética en el Antiguo Testamento se imponían las manos. Primero, Génesis 48:14, aquí vemos a Jacob bendiciendo a los hijos de José. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Si usted lee este pasaje, se dará cuenta que Jacob bendice a todos los que vendrían a ser los hijos de José, los que eran los hijos de José, los patriarcas. Y él declara ahí todo lo que Dios pone en su corazón con cada uno. Impone manos para bendición. Números 8, 10 y 11. Números 8, 10 y 11. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Entonces era para una ordenación, para nombrar personas para el ministerio. Levítico 9:22. Ayúdeme, 1, 2, 3. Después alzó Aarón sus manos y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, en esta parte entonces lo que Aarón hace es, delante de la congregación, levanta sus manos de una manera simbólica para imponerlas sobre todos los allí reunidos, y comienza a declarar bendición. Si usted se da cuenta, son prácticas que todavía hasta el día de hoy las seguimos llevando a cabo. Un pastor o un predicador de repente dice: Padre, bendice a tu iglesia, bendice al cuerpo de Cristo, y está levantando sus manos en un sentido simbólico de imposición sobre toda la congregación. Para impartir el espíritu de sabiduría, Números 27, versículo 18, vamos a leer ahí hasta el 23. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Ya somos más. Dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Ya se fijó? Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo
en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él. Ojo, cuando Moisés está imponiendo las manos sobre Josué, está poniendo de su dignidad. Aquí estamos encontrando la palabra identificación. Este es mi hijo, Josué es mi discípulo, es mi hijo, y entonces le impongo las manos para identificarme con él. Fue una orden de Dios. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. El 22, usted tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote juntos, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Eso hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Cuando es nombrado un líder, cuando es nombrado un pastor, cuando a alguien se le da un encargo o un cargo, se le imponen manos. El presbiterio, o en el caso del líder, cuando nombra a un asistente, el líder le impone manos, lo nombra asistente. ¿Cómo se hace? Públicamente, porque se pone dignidad sobre él. Quiere decir que la autoridad que ha sido conferida al pastor y ha sido conferida a los pastores es por la imposición de manos. Significa que si algún día a usted le toca ser un ujier, entonces usted tiene una autoridad que no es autoridad, pero que ha sido conferida por la imposición de manos. Y entonces quien entra debe sujetarse a esa autoridad como si se sujetara al pastor, o más bien dicho, al Señor. ¿Estamos acá? Yo creo que esta doctrina, que es básica y fundamental, nos da orden, porque empezamos entonces a identificar que la autoridad que alguien tiene, pues no es por él, es porque el Señor se la confirió. Algunos líderes comienzan su tiempo de liderazgo y tienen un tiempo de prueba y no se les imponen manos hasta que pasan el tiempo de prueba y finalmente ya se les da la autorización para ejercer el ministerio como líderes, por si algunos de ustedes no lo sabían. Eso lo hacemos en el tiempo de redil, en el tiempo de reunión de liderazgo, pero entonces estamos encontrando que es un fundamento bíblico. Vamos a Números 8, tengo muchas porciones de la Escritura. Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9. ¿Me ayuda a leerlo? Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces estamos confirmando lo que le acabo de platicar. Hay una impartición, hay una identificación y una confirmación de lo que Dios le había dado a Moisés, pero entonces se lo da a Josué. Y Josué recibe de parte de Dios un mensaje y le dice: como anduve con Moisés, estaré contigo. ¿Cómo fue? Por la imposición de manos. Además, ahí leímos que fue Dios quien le dijo a Moisés que lo hiciera. Vamos entonces, podríamos seguir con muchas citas aquí en el Antiguo Testamento, pero vamos ahora al Nuevo Testamento. Como le dije, este es un fundamento de la doctrina de Cristo. Si Cristo lo hizo, nosotros lo hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Si Él lo hizo, entonces es nuestro ejemplo. Y entonces, ¿cómo lo hizo el Señor? Primero, para sanar a los enfermos. Y aquí tengo algunas citas bíblicas. Mateo 8:3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Marcos 6:5.